Y esto es lo que nos da sentido, esto es lo que verdaderamente aplica a nuestras vidas de fe. El cristiano sin un Cristo resucitado verdaderamente no tendría sentido nuestra vida ni nuestra fe. Por eso es que en esta noche quiero hablarte de esto, de un día sobrenatural de vida, el cual nos muestra a un Dios de poder. Después que Jesús murió en aquella cruz del Calvario, en la tarde del viernes, luego de aquel momento, uno de sus seguidores, José de Arimatea, pidió el cuerpo de Jesús. Fue ante Pilato y pidió el cuerpo para llevarlo al sepulcro. Con él estaba Nicodemo, aquel que había venido de noche a consultar a Jesús acerca de la vida. Y era uno de los miembros del Sanedrín, los cuales seguían a Jesús. Y él trajo especies aromáticas para embalsamar el cuerpo del Maestro. Era la costumbre del pueblo judío llevar allí especies aromáticas para poner junto al cuerpo. Dice la palabra de Dios, y quiero que me acompañes a Juan capítulo 19, versículo 38 al 41, de la siguiente manera. Juan capítulo 19, versículo 38 al 41. Amén. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no había sepultado a nadie. La Biblia nos va a relatar todo lo que aconteció con Jesús, pero sobre todas las cosas en esta noche yo quiero que podamos ver desde este momento que es bajado de la cruz, ya muerto, llevado al sepulcro, cómo la palabra de Dios nos ofrece un panorama amplio acerca de la resurrección de Jesús y nos muestra a través de la Biblia cómo las evidencias de Cristo eran presentes. Un Jesús vivo, resucitado de entre los muertos. Pablo el apóstol, al hablarle a la iglesia como lo haríamos hoy, la iglesia de Cristo, habla de la muerte y la sepultura de Cristo de esta manera. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Y dice la palabra de Dios: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una y otra vez había confirmaciones de que este Cristo había resucitado, que la palabra de Dios se cumplía en él, porque él había venido a cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Nosotros hoy estamos aquí porque hemos creído este mensaje de salvación. Amén. Somos hijos del Rey. Decíamos al comenzar: celebrad a Cristo, celebrad, porque Él resucitó. Y qué gran verdad. Estamos celebrando al que está vivo. No está en una tumba, no voy a poder ir a ver sus restos allí en un cierto lugar. Si bien es cierto que si usted tiene la posibilidad de ir a Israel,
le van a llevar como parte de la excursión a ver dónde fue sepultado, dónde se cree que fue sepultado Jesús, pero el cuerpo no está. Él resucitó. Sería muy miserable tener una fe en el cual pudiéramos ir y encontrarnos con los restos, como el Buda, como Bahama. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en gracia? Porque tenemos nuestra vida fundada en el que vive. Y las apariciones de Jesús desde el comienzo nos dan la seguridad y la evidencia de la resurrección. Si tomamos los evangelios y hacemos un recorrido desde el momento en que Él resucitó, aquel domingo, aquella mañana, Jesús resucitó y dice la palabra de Dios que las mujeres piadosas vinieron al lugar. Voy a ir a Mateo capítulo 28 y voy a leer los primeros 3 versículos. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé van camino al sepulcro. Ellas llevan las especias que habían preparado, porque era costumbre para ungir el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y se inquietan sobre todo cómo ellas iban a poder remover la piedra que estaba delante. Y dice la palabra de Dios así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Aquel ángel, con un brillo tremendo, atemorizó la guardia y los hizo salir corriendo. Fíjese el versículo 4 de ese mismo capítulo. Y de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como... Había algo sobrenatural. Porque Cristo había resucitado. Y hay algo también muy importante, que muchas veces leemos este pasaje, y yo quiero que venga conmigo allí al versículo 2. Dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra y se sentó, ¿dónde? Sobre ella. La piedra era una gran piedra que tapaba la entrada de aquella caverna, de aquel lugar donde ponían a los muertos. Estaba arriba, sentado. Esto marcaba que se podía ver con claridad, que estaba allí y nadie podía negar lo que estaba sucediendo. Las mujeres, María Magdalena, María la madre de Santiago, se acercaron al sepulcro y vieron la piedra removida, y ellas recibieron la noticia. Y dice la palabra de Dios que se volvieron a informar a los apóstoles. Lucas 24, y voy a leer desde allí hasta el versículo del 3 al 9. Lucas 24. Y dice: entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os ha hablado cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre
sea entregados en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. Qué tremenda aquel encuentro. Imagínense, iban a buscar al maestro, iban a buscar para darle honra y honor por todo lo que había hecho en sus vidas, por lo que habían vivido, pero ahora el maestro no estaba. Él había resucitado y estaban recibiendo la noticia. Estaban llevando la noticia a los discípulos para que ellos pudieran saber de esta buena noticia que habían entrado y visto que el maestro ya no estaba, había resucitado. Jesús se los había dicho, pero ellos no lo habían podido comprender. Otro pasaje que nos cuenta este mismo relato es Mateo 28, del 5 al 7. Donde dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde le fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Era confirmación. Ellos sabían que tenían una misión. Los discípulos oyeron. Y saben, la Biblia nos cuenta que también algunos dudaron. Algunos vacilaron si era verdad o no, pero dice que Juan y Pedro salieron corriendo para ver esto que las mujeres dijeron. Y dice Juan capítulo 20, del versículo 3 al 10, así: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ellos ahora, dice, creyeron. Sus ojos fueron abiertos, pudieron entender el mensaje que Dios le había dado. Jesús se los había dicho. Sin embargo, no lo habían podido comprender. Ahora sus ojos habían podido ver con claridad que no se habían llevado el cuerpo. Porque cuando alguien se robaba un cuerpo, ¿saben? Se lo robaba con lienzo y todo. Porque los enrollaban. Sin embargo, la Biblia describe que los lienzos estaban ahí y aún lo que tenía en la cabeza estaba puesto en otro lugar, como que alguien se saca. Qué importante es que podamos ver estos detalles. Por eso quise detenerme a que pudiéramos ver cómo la Biblia marca las evidencias del Cristo resucitado, para que nosotros podamos entender en la profundidad esta verdad de este Jesús que nos ama y que ha prometido darnos vida y una vida eterna junto a Él. Pero desde el primer momento, la Biblia comienza a relatar y a mostrarnos
los distintos momentos. Habían recibido hasta ahora la voz del ángel. Habían recibido el anuncio. Los discípulos vinieron corriendo y lo vieron y dice creyeron porque entendieron las palabras de Jesús. Pero María todavía no había entendido claro, aun cuando el ángel le había hablado. Y dice el relato de Juan capítulo 20, versículo 11 al 16, así. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque no han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Se imaginan? María había convivido ese tiempo del ministerio de Jesús, conocía la voz del maestro. Cuando volvió a sentir su nombre, ¿usted reconoce la voz de alguien que estaba muy cerca suyo? Sí, ¿no es cierto? Dice, llegó la nena, llegó mi esposo, sentilo. Porque estás acostumbrado a oír la voz de tus hijos, la voz de tu esposo o de tu esposa. Y cuando sintió la voz del maestro, no hubo más que una expresión de sobresalto, alegría. Me imagino todas las cosas juntas. Maestro, sos vos. Lo que nos había anunciado el ángel, lo que estábamos oyendo, es verdad. La aparición de Jesús a María, aquellas mujeres que probablemente se encontraron en la ciudad y habían sido favorecidas, que vieron a Jesús, fueron y le dieron las buenas nuevas a los discípulos. Nos cuenta Marcos 16:8, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas. También Mateo 28, del 8 al 10, dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras tanto, muchos de los discípulos todavía no habían recibido la noticia que las mujeres llevaban. Y un grupo decidió volver hacia la ciudad de Emaús. Dos de ellos iban caminando. Y la Biblia nos cuenta que Jesús se acercó a ellos. Se les presentó. Y dice la palabra de Dios entonces en Marcos capítulo 16. Y voy a leer de todo el relato los primeros 3 versículos y los 5 últimos, Marcos 16, 13 al 16, y luego voy a saltar al 30. Dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa,
tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Otra vez más, Jesús a las mujeres, Jesús allí se les había aparecido a Pedro, Jesús a los dos en el camino a Emaús, una vez más, porque fíjese, versículo 34 de este capítulo, final del 34, ha resucitado el Señor verdaderamente y se apareció ¿a quién? Dice, a Simón, Simón Pedro. Había tenido ya evidencias. Cristo se le apareció. Juan 20 lo cuenta así. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras. Y los discípulos volvieron a los suyos. Ellos habían comprendido, ellos habían creído. Y en este camino, Jesús una vez más les habla. No hacía falta grandes cosas. Ellos habían comprendido y visto cómo Jesús había resucitado. Pero no quedó allí, sino que luego de haberse aparecido en el camino de Emaús, Jesús se le aparece a todos los discípulos. Y dice Lucas 24, del 36 al 46, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como también todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Queridos, no había duda para los creyentes del primer siglo. No hay duda para el hombre y la mujer que verdaderamente mira al Cristo resucitado y ve que en él se presentó, dice la palabra de Dios, con pruebas indubitables. Hechos capítulo 1, de versículo 1 al 3, pasado ya el tiempo, ya Jesús había ascendido, y se relata así, Hechos 1, en mi primer escrito, Teófilo, te referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido,
A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuánto? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si les había quedado chico el seminario de 3 años de vida con Jesús, 40 días con el Jesús resucitado, dejándole las instrucciones del reino, dejándoles claro que Él había cumplido la misión que tenía, que había cumplido las Escrituras en Él y que a través de Él tú y yo tenemos vida. ¿Cómo no tener gozo en este día? ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no pensar verdaderamente es un día sobrenatural de vida? Porque Él resucitó de los muertos sin que se le diera una orden de resurrección. Él volvió a la vida. Hoy es tiempo para que vos vuelvas a la vida. Es tiempo para que nos demos cuenta que este Jesús vino a este mundo y murió en aquella cruz porque nos amaba. Y nos amaba de tal manera que estuvo dispuesto a darse entero por cada uno de nosotros. Él estuvo dispuesto a entregarse por amor, para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Por eso en esta noche, qué bueno es que podamos decirle: Señor, yo en este día quiero comprometerme contigo. Quiero vivir para ti. Así como tú te entregaste por mí, Señor, yo quiero hacer pacto de vivir en ti. ¿Saben? Dios está esperando una respuesta de nosotros. Y quizás vos en algún momento de tu vida todavía hoy no le has dado tu vida a Jesús. Quizás todavía hoy no le dijiste: Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Pero quizás vos ya lo hiciste y hace mucho tiempo. Pero es tiempo para que vos le digas: Señor, aquí estoy, yo quiero comprometerme contigo. Yo quiero que tú seas lo primero en mi vida. Amén. Así que yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, todos con sus ojos cerrados. Si vos ya le diste tu vida a Jesús, si vos ya has creído en Él, decirle al Señor: yo quiero comprometerme al mirar tu amor, al mirar las pruebas que nos dejaste a través de toda la palabra, de que tú resucitaste. Pero quizás estás aquí, o me estás viendo, o me estás oyendo a través de la radio, y nunca antes le dijiste: Jesús, quiero invitarte a que ocupes un lugar en mi vida. Vos que estás aquí, vos que me ves o me estás oyendo, si quieres hacerlo, es un paso simple. Es decirle a Jesús a través de una oración lo que Él puede ser para vos, que vos necesitas el perdón de tus pecados. Si estás aquí en la sala, si estás aquí en la iglesia, yo quiero invitarte a que puedas repetir esta oración junto con aquellos que nos ven o nos están oyendo. Y si es así, yo quiero guiarte. Si querés invitar a Jesús a que ocupe un lugar en tu vida y perdone tus pecados, decí conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo te pido perdón por mis pecados, te entrego mi vida y te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Si haces esta oración, querido amigo, vos que me ves, vos que me estás oyendo, has dado un paso de fe de entregarle tu vida a Cristo. Si vos estás aquí en la iglesia, hiciste esta oración porque nunca antes le habías dado tu vida a Jesús, yo quiero invitarte a que levantes tu mano. ¿Habrá alguien que hizo esta oración en este día diciéndole: Jesús, Dios te bendiga,
allí arriba. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que le dijo Jesús, yo quiero entregarte? Dios te bendiga. Dios les bendiga. Allí atrás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Saben? ¿Puedes bajar tu mano? Al dar este paso de fe, dice la palabra de Dios que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Ha nacido de nuevo, sus pecados han sido perdonados. Pero ahora necesito aprender a caminar en Él. Necesito aprender a vivir en Él. Así que te invitamos a que puedas venir en busca de Dios para aprender su palabra, para que Él pueda guiar tu vida. Pero vos que ya hace un tiempo, vos que quizás ya estás bautizado, en esta noche yo quiero invitarte a que hagas este compromiso. Señor, quiero vivir para ti. Quiero, Señor, en esta noche comprometerme contigo. Quiero verdaderamente, Señor, en esta hora, darte mi vida. Seguirte a ti. Vos podés hacerlo. Porque muchas veces no nos detenemos. Pero en esta hora, si ya te bautizaste, vas a sellar este compromiso de oración al participar del pan y de la copa. Un compromiso que implica que estamos esperando a Cristo, pero implica también que me voy a comprometer para vivir en Él. Y el apóstol nos recuerda, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y este es nuestro compromiso, de honrarle a Él, de vivir para Él. Por lo cual yo quiero invitar a todo miembro bautizado en una iglesia evangélica que esté en plena comunión con el Señor y ha de participar del pan y de la copa, que se ponga en pie.